La ocultación de los secretos ha sido la tónica dentro de las enseñanzas de los maestros de la Cábala. El Zohar recoge la famosa disyuntiva de Rabbi Shimon Bar Yochai, quien sentándose lloró y dijo: «¡Ay de mí si lo revelo! Y ay de mí si no lo revelo. Si no lo revelo, se ha de perder la sabiduría, y si lo revelo, ¿sabrán cómo utilizarla?». Llegando a la conclusión de que estos misterios santos y sublimes no debían perderse, si bien ideó una forma particular para su transmisión. Su colaborador, Rabbi Abba, los escribiría en forma alegórica, a manera de midrashim, para que tan solo los entendidos pudiesen tener acceso a estos conocimientos, como fue dicho, y los entendidos, Hamashkilim, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Daniel 12:3. El Evangelio de Juan es, de entre los cuatro, el que más secretos nos presenta, comenzando por la muy excelsa revelación del Mesías como la Membra, la palabra que se hizo carne. Y aquí nos planteamos la pregunta: ¿omitir los detalles sobre la institución de la cena del Mesías atiende a esta realidad? ¿Es quizás una forma de ocultar este misterio sublime a la gente que no sabría cómo utilizarlo? Shalom, queridos Javerim. Mi nombre es Isaac Ben-Naor, y en el shiur de hoy nos acercaremos con la ayuda del cielo al secreto mejor guardado del Evangelio de Juan, la descripción de una técnica cabalística de primer orden, de un trabajo espiritual capaz de propiciar el zibuj, la unión entre los mundos espirituales. Nos estamos refiriendo a la cena del Mesías, pues la omisión de sus detalles en el Evangelio de Juan podría muy bien atender a un deseo de ocultación de estos secretos espirituales. Y este no es un hecho ajeno a las enseñanzas de Yeshua o de sus apóstoles, como veremos a continuación, pero antes haremos una introducción sobre cuál era la pauta acerca de la ocultación de secretos en el mundo rabínico, por constituir obviamente, el contexto donde Yeshua desarrolló su ministerio. Y para ello acudiremos a diferentes pasajes del Talmud, donde se exponen las restricciones que indefectiblemente deberían acompañar la transmisión de cualquier enseñanza mística. ¿Cómo se declara? No se le enseña la sección de Ezequiel que habla de la carroza celestial, de la Merkabá, a una sola persona. Enseñó Rabbi Hillá, se le transmite solo los enunciados, los que sirven los Rashi Perakim. Dijo Rabbi Sera, no se transmiten los enunciados sino al jefe del tribunal y a todo individuo responsable y temeroso de Dios. Y añade, dijo Rabbi Ami, no se transmiten los secretos de la Torá sino al que reúne las 5 cualidades mencionadas por Isaías, jefe de 50, distinguido, consejero, sabio, pensador y entendido de los secretos. Hemos citado Hakiká 13a. Rashi nos especificará que estos secretos de la Torá, estos Sitre Torá, serían el trabajo de la carroza, el Maaseh HaMerkavá, y también el trabajo de la creación, el llamado Maaseh Bereshit. Y esta Gemara nos servirá ya de puente para discernir qué tipos de cualidades exigía Yeshua a sus interlocutores antes de transmitirles sus secretos. Volvamos al texto de Isaías al que hacíamos antes referencia. Jefe de 50, este era el primero de los requisitos, lo que sería Sar Hamishim, donde ya para empezar encontramos implícita la palabra Mashiach. Vemos aquí Hamishim, 50, que tiene las letras de Mashiach. Y además aparece una men cerrada que aludiría precisamente a esos grados de ocultación del Mashiach y de sus enseñanzas. El vocablo Sar, que hemos traducido como jefe, también tiene la acepción de príncipe, constituyendo uno de los 8 apelativos del Mesías mencionados en Isaías 9:6, como vemos aquí, Sar, príncipe. Veamos el segundo requisito para que puedan ser revelados a un individuo los secretos espirituales. Yoetz, consejero, es otro de los atributos del Mesías, el cual también es mencionado en Isaías 9:6. Yoetz, mensajero. Y este apelativo iría más allá de la descripción de un hombre sabio, pues que da la oportuna recomendación.
pues en ella se hallan implícitas profundas realidades espirituales. Pues vemos como el vocablo yoetz, consejero, puede leerse como el nombre divino yo, que es una partícula teofórica, ¿no?, que aparece en multitud de nombres, como puede ser el caso de Joel, y también la palabra etz, madero, como ilustramos a continuación, donde el nombre yoetz, consejero, puede leerse como yo, que es un nombre divino, y etz, madero. Y esto según lo dicho, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Filipenses 2, del 6 al 8. Y aún habría un último atributo del Mesías mencionado en nuestro texto, sabio, jajam, según lo escrito, y reposará sobre él el Espíritu del Eterno, Espíritu de sabiduría, Jochma. Isaías, Yeshaya 11:2. El propio Yeshua ocultó durante su ministerio su condición de Mesías, dejando que sus discípulos lo descubriesen por sí mismos, o sea, pudieran acceder por revelación a esta realidad. ¿Cómo se declara? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Yeshua, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y añade, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Yeshua, el Mesías. Mateo Matai 16, 17 y 19. Y aquí vemos como más allá de sus íntimos, Yeshua no reveló este secreto. Únicamente se lo reveló al sumo sacerdote, y esto fue durante su comparecencia ante el Sanedrín, según podemos ver en el mismo libro, en el 26:64. De esta forma tendríamos constancia de que tanto en el mundo rabínico como en el círculo de los discípulos de Yeshua se requería cumplir de ciertos requisitos para poder acceder al conocimiento de las realidades superiores, y asentadas estas nociones podemos entender mejor las palabras del Maestro, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mateo Matai 13:11. Estas palabras fueron dichas en el contexto de la llamada parábola del sembrador, después de cuya exposición se dijo, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Hemos citado el mismo libro en el 13:13. Y a continuación trae a referencia Isaías Yeshaya 6, 9 y 19 como la base escritural, ¿no?, para el proceder que había llevado a cabo Yeshua. Pero esto, si a priori, no es fácil de entender, pues el texto nos expondrá a continuación de que cuando Yeshua después se quedó a solas, ¿no?, con su círculo más íntimo, fue inquirido acerca del sentido de esta parábola. A lo que Yeshua respondió con la conocida explicación que se recoge en los versículos del 18 al 23. Y esto nos sorprende, pues el sentido de esta parábola es tan obvio que no sabemos dónde podría encajar la declaración: bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y oír lo que oís y no lo vieron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Hemos citado el mismo libro en Mateo Matai en el 13 y 17. Sabemos por los mismos escritos que la audiencia de Yeshua no solo la formaban personas sencillas, ¿no?, los llamados Am Haaretz, pues muchos eruditos acudían también a escuchar sus enseñanzas, como eran los escribas, los fariseos y los doctores de la ley. Sin embargo, la declaración anterior situaba las palabras de Yeshua fuera del alcance de estos últimos. Y aquí nos preguntamos, aquellos Tanaim, cuyo nivel de conocimiento superaba al del Rambam o al de Rashi como un elefante frente a una hormiga, ¿realmente no comprendieron una parábola cuyo sentido simple lo entendería un niño? Resulta del todo evidente que Mateo no recogió en sus escritos todas las palabras de la explicación que dio Yeshua de este mashal,
reservando los misterios del reino de los cielos a la transmisión oral, como este también fue el caso, ¿no?, de la Mishnah, que durante generaciones había sido transmitida de forma oral, estando terminantemente prohibido ponerla por escrito. ¿Por qué? Porque esta transmisión tenía que seguir siempre los requisitos antes mencionados sobre las personas que eran capaces o que eran dignas de recibir estas enseñanzas. Y esta realidad no sería una excepción dentro de los textos del Nuevo Pacto. Veamos ahora algún ejemplo. El singular nacimiento de Yeshua solo es mencionado por los cronistas Mateo Matai y Lucas Nakai. El primero teniendo como target a la comunidad jerosolomitana, ¿no?, como se deduce del énfasis en declarar la filiación davídica de Yeshua. El segundo, esto es Lucas Nakai, habría dirigido su evangelio al colectivo de creyentes de origen grecolatino, como nos indica su propio encabezamiento que leemos en el 1.3, oh excelentísimo Teófilo. Y ambos autores pensaron que este misterio, sin duda el mayor de todo el Nuevo Pacto, debía ser contado, asumiendo, por así decirlo, los riesgos que una revelación de esta índole podría traer si cayese en la clipa de las interpretaciones erróneas, pudiendo ser de tropiezo para los judíos, ¿no?, al tratarse de un misterio tan elevado que no todos podrían asumir, y a los gentiles, por cuanto podían interpretarlo en el contexto de sus creencias paganas. Y en esto podríamos encontrar una razón, un motivo por el cual los evangelios de Marcos, Tadai y de Yohanan, de Juan, lo omiten, bajo la premisa de que estos misterios no pueden ser revelados al común de los creyentes. Sin embargo, aunque cada uno escribió por su cuenta, pero bueno, la supervisión divina del mundo permitió, ¿no?, que siglos más tarde los escritos de cada uno de ellos pudiesen recopilarse en el canon, estando juntos, de forma que nosotros pudiéramos, a manera de puzzle, reunir las piezas de uno y de otro. Otro caso significativo sería la parquedad del Evangelio de Marcos Tadai al narrar las apariciones del Yeshua resucitado, a pesar de que estas son la prueba irrefutable de lo que constituye, sin duda, ¿no?, uno de los pilares de nuestra fe, como se dice en Romanos 10:9. El final abrupto de su relato apuntaría a que el cronista consideró estas apariciones de Yeshua un secreto y no quiso poner este material en las manos de gente inapropiada. En espíritu similar, y ya centrándonos en el Evangelio de Juan Yohanan, también nos damos de bruces con otro ruidoso silencio, cuando éste nos relata los pormenores de la cena del Mesías, pues tal y como es narrada en los otros evangelios, los llamados sinópticos. Mucho se ha hablado sobre la supuesta diferencia temporal entre ambos relatos, pues el primero situaría la cena en la víspera de la Pascua, mientras que los otros la emplazarían durante la celebración de la Pascua propiamente dicha. Aunque este no es el tema de nuestro shiur, debemos aclarar que esto no debería afectar necesariamente a las citadas omisiones, pues en ninguno de los evangelios sinópticos se menciona el Corban Pesach, el Cordero Pascual o el Maror, las hierbas amargas, como referentes, siendo únicamente el pan y el vino los elementos simbólicos a los que se hace referencia en aquella cena. Y estos podrían estar presentes en cualquier mesa judía con independencia de una celebración pascual. Y aún así, Yohanan los omite, posiblemente bajo el supuesto de que dichos secretos deben ser preservados del mal uso has veshalom de cualquier tipo de profanación. En este sentido, el autor se constituye a sí mismo como administrador de estos secretos, como también afirmó Pablo. Así pues, tengamos a los hombres por servidores del Mesías y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. 1 Corintios 4, 1 y 2. Y esta enseñanza iría muy en la línea con lo dicho anteriormente, tanto en el contexto rabínico como en las enseñanzas del Maestro.
La narración, o más bien la ausencia de ella en el Evangelio de Juan, debe ser interpretada en un contexto muy diferente a como Pablo enseña estas cosas en 1 Corintios 11. Pues el primero viene acompañado de la declaración de misterios supremos, no revelados en ningún otro lugar de los escritos. Sobre esto podemos traer un ejemplo. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Hemos citado el mismo Evangelio de Juan y Johanán en el 13:31. No deja de ser significativo que el maestro no revelase este secreto sino cuando hubo salido Judas, según se dice, ¿no?, a continuación del versículo que hemos citado, demostrando así que el funesto personaje no era digno de semejante revelación. Aquí Yeshua se refiere a sí mismo como Hijo del Hombre, Bar Enash, que sería una expresión tomada de la visión del Mesías en su venida, descrita en Daniel 7:13, dando a entender que el estado glorioso del que hará gala en su regreso como rey Mesías iba a ser de alguna forma evidenciada en ese momento, como se infiere del uso del adverbio demostrativo ahora, lo que en hebreo sería atá, pero escrito con ain, no con alef, convirtiéndose así en el kelí, en el recipiente de la gloria divina. ¿Y por qué se dice aquí que Yeshua fue glorificado en ese preciso instante? Pues este discurso vemos que fue pronunciado en las últimas horas antes de que el Mesías fuese muerto, momento en el que debía asumir sobre sí la dimensión espiritual que lo facultaría para realizar su misión, como fue dicho, mas el Eterno cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Isaías Yeshayá 53:6. Veamos esto con más detalle. El versículo nos declaraba: ahora es glorificado el Hijo del Hombre. De todos los apelativos del Mesías, aquí emplea el Hijo del Hombre, como se dijo, posiblemente en su forma Bar Enash, que sería en arameo, y tendría su equivalente hebreo en la expresión Ben Adam, como apreciamos en nuestro gráfico, Bar Enash en arameo y Ben Adam en hebreo. En los mundos espirituales, el concepto Adam se hallaría asociado al tetragrama expandido mediante Aleph, cuyo valor numérico 45 es igual que Adam, como se ilustra a continuación, donde vemos el tetragrama expandido como Ma, esto es, como valor numérico 45. Al denominar al Mesías Adam, según es citado por ejemplo en 1 Corintios 15:45, lo situaríamos a nivel de Zeir Anpin, que es el aspecto masculino inferior. Pero Ben Adam, hijo de hombre, lo emplazaría en el grado de Malhut, reino, pues en hebreo la palabra Ben, además de hijo, también nos indica algo que es derivado o consecuente, como apreciamos aquí en nuestro gráfico, donde vemos las 6 sefirot de Zeir Anpin, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzat y Hod, y Yesod, y a partir de ellas Malhut, reino. Asimismo se declara: y Dios es glorificado en él. El nombre Dios, en hebreo Elohim, siempre denota medida de juicio, Midat Hadin, y tanto el nombre Elohim como el mencionado atributo de juicio estarían aquí asociados con Malhut, reino. Y esto es así porque el Mesías debía descender primero a los planos espirituales más bajos, al ámbito de Malhut, reino, que es el grado más cercano a la realidad del ser humano, a la suya y a la mía, para cargar sobre sí el pecado de todos nosotros, asumiendo un rigor sin paliativos, para después, mediante un despertar desde abajo, elevar estos méritos hasta los mundos superiores, recibiendo así un nombre que es sobre todo nombre, según se cita en Filipenses 2:9, trayendo al mundo salvación y vida eterna. Y este, querido Javer, es tan solo uno de los grandes misterios que Yeshua reveló a manera de hidrazuta, de pequeña asamblea, a sus íntimos discípulos en el día antes de su muerte.
En nuestra siguiente entrega hablaremos con la ayuda del cielo de los secretos excelsos y sublimes de la cena del Mesías en relación con estas y con otras enseñanzas también dichas durante el discurso final de aquella cena, acercándonos al más elevado de todos los servicios divinos que nos reveló el Mesías. Si desea colaborar con nuestra labor, por favor, apriete al botón unirme y estará ayudándonos a que estas enseñanzas lleguen a mucha más gente. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Ahor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.